Este programa se inició el 6 de abril, como toda la radio, y la primera persona, no quien habla, la primera persona que estuvo, por suerte, aquí con nosotros iniciando el programa fue quien hoy nos acompaña y quien se va a sumar a este equipo. La vamos a ver 2 veces por mes, cada 15 días, no los jueves. Vino los jueves porque yo arreglé con ella el martes y a último momento no sé qué hice, cambié todo y tuvo la gentileza de acomodar su agenda para poder acompañarnos hoy. Es Megan Seinal, filósofa, docente, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y un montón de cosas más que van a ir apareciendo en nuestras charlas porque algunas de las cosas que tenés entre manos van a formar parte de este espacio. Megan, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias. Muy bien. No, gracias a vos, es un placer. Nos honra y enriquece muchísimo este programa, tu mirada y tu manera de ver las cosas, que es una forma, nunca te lo dije, esto te lo decía, es muy particular, porque contigo siempre hablar es como abrir caminos paralelos a la charla y eso a mí me encanta. Hoy pensaba, ninguna de las columnas, ninguno de los espacios de este programa tiene nombre, ¿viste? Es como en otras épocas de mi vida que hice programas, los espacios tienen nombre, pero ahora no tengo ganas. Y dije, igual pensé, si hubiera un nombre para esta columna, ¿vos sabés cuál sería? Para mí sería el peligro. El riesgo. El riesgo, el peligro. Porque aparte, en la época que estamos viviendo, siempre supongo que todas las personas que vivieron en distintas épocas hablaron de la época en la que estaban viviendo, pero en esta época, pocas cosas más peligrosas, notoriamente peligrosas, que la filosofía. Como siempre, por otro lado, ¿no? Pero me parece que es lindo pensarlo así que el riesgo, el peligro, es un poco lo que me gustaría transmitirle a los escuchas y a los videntes también, porque tenemos esta imagen en YouTube de lo que aquí va a pasar. Hablamos de las ganas porque fuiste la que nos permitió iniciar el programa y de alguna manera darle un contexto a por qué se llamaba, cómo se llama este programa. Y cuando definimos que ibas a venir cada 15 días, me dijiste, bueno, lo que viene después no lo vamos a decir, pero esta vez me gustaría seguir a donde lo dejamos. ¿Dónde lo dejamos? Bien. Dejamos muchas cosas abiertas. Sí. Me hizo acordar a un poema de Rilke que dice: acá estoy en medio de lo inacabado. Que tiene que ver mucho con el deseo, ¿no? Con estas cuestiones del deseo que fuimos nombrando. ¿Haces una distinción entre las ganas y el deseo? Hoy no. Hoy no. Bien. Hoy no. Perfecto. Me dejas más tranquilo porque así te puedo seguir. Viste que el deseo y mi lenguaje es una homeostasis provisional. ¿Podés traducir eso? Una inestabilidad, un porvenir así, sujeto a la transformabilidad y al devenir, ¿no? Pero sí me interesa como mucho. Me hiciste unas preguntas la vez pasada con las que me quedé dialogando, quedaron como en el territorio de la espectralidad de mis diálogos internos contigo, que tenemos muchos, ya lo hemos hablado. Y sobre todo hay uno que me interpeló mucho, que tiene que ver con la relación o cómo cuidar el deseo. ¿Cómo protegerlo? Cómo proteger el deseo. Y ahí me apareció la relación del deseo como en el lugar de la indeterminación. Quizás la manera de cuidar no tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. Quizás en eso podemos apoyarnos en Deleuze, en que quizás si el deseo es tan íntimamente relacionado con la vida o con la fuerza motriz de la que la vida es, no tiene mucho sentido solo hablar está como más, en un punto es extramoral en ese sentido, sino de pensar cómo disminuye o aumenta la vida, cómo cuidarlo tiene que ver con la órbita de la disminución o de potenciar el deseo. Con la disminución y la potencialización de la vida, dijiste. Claro, ¿qué potencia? ¿Qué nos potencia? ¿Cómo potenciar el deseo y no disminuirlo? Y cómo sería, el cuidado estaría en esa órbita, en esa relación. No de generar una disminución, ¿sí? Pero de ese deseo que lo que vimos es que no tiene que ver con una fuerza extrínseca, ni con imperativos extrínsecos, ni con mandatos de consumo, sino que tiene que ver con el fuero interno y el vocativo interno y el llamado. Entonces aparece la indeterminación como ese territorio propicio para el deseo, como el país del deseo. ¿Sabés qué?
me siento en la obligación de hacer algunas acotaciones. Si nosotros estuviésemos charlando no al aire, digamos, uno se deja llevar. Siento la necesidad a veces de preguntarte que definas algunas cositas pensando en la gente que nos está escuchando, que es muy variada y que también a esta hora no está tan tranquilo como nosotros. Muchos están diciéndole a los niños que los van a buscar a la escuela, tráfico, sáquense sí. la túnica y pongan, ¿no? Cuando hablas del deseo, viste que el deseo lo usamos mucho para algunas cosas y no para otras. La gente no dice tengo deseo de comer, dice tengo ganas de comer. Ujú. Cuando decís deseo, ¿te referís a qué universo? Ujú. Hemos hablado de esa fuerza motriz, eso que nos moviliza. Bien, ¿Sí? perfecto. Eso que nos moviliza como. Y no, por eso digo, no el deseo como. Sino a esa fuerza que nos levanta, que de alguna manera nos dispone a la vida. Es como un motor. Ahí va. Sí, como una fuerza motriz, quizás, Bien. sí. Y que no está regulado desde fuera, sino que necesariamente tiene que estar regulado desde dentro. Y por eso hablaba como de que está ligado al espacio de la indeterminación, que es un espacio, por lo general, intrapsíquico. Es un espacio ligado también al inconsciente, ¿no? En términos más freudianos. Pero sí podemos entender que de alguna manera hay un lenguaje del deseo, que es muchas veces la imaginación también. Divino. O sea que a veces podemos ser inconscientes de lo que deseamos. Yo creo que por lo general la expresión del deseo está dada en la indeterminación. Y pensemos, pensemos en que nos preguntan qué deseas. Nos suspendemos. Por lo menos nos damos al lujo de la suspensión. ¿Vos decís que a un niño le pasa lo mismo? ¿O le pasa menos la suspensión cuando le preguntan qué deseas? Tengo la idea, quizás basada en nada, que me era más fácil contestar eso cuando era niño que ahora. Sí, también, yo también. Qué extrañamiento me produjo esa pregunta. Digo, como pensé en mis hijas, que son las niñas que tengo más cerca, y para ellas es más fácil entenderse deseantes, pero su deseo tiene más permisos móviles, tiene más motricidad que el mío. Y eso me gusta, eso en el que te decía de que está más disponible para la transformación y para una escucha continua. Pero mira, te hablaba de esto porque muchas veces me parece que el espacio de la indeterminación o el espacio del deseo tiene lugar en el secreto de la psique, ¿no? Vivimos como, mientras que vivimos en un mundo que exige una transparencia continua, en las que hay una suerte de continua de apología de transparencia, me parece que el deseo está en extrema relación con la opacidad. Y que en ese sentido podríamos hablar de una filosofía de la opacidad en relación al deseo, en el que incluso aparece una renuncia, aparecen renuncias. Como quizás la facultad deseante es una facultad que tiene que renunciar a una cierta transparencia. Y no pensemos que. Me interesa mucho pensar la cuestión de estas exigencias de transparencia también contigo, porque yo creo que la transparencia es una regulación, hiperregulación de la visualidad, que en verdad organiza otras opacidades. Sí, y las desplaza. Pero no necesariamente se entiende como una pretensión de lo diáfano, sino que más bien vivimos en sociedades, incluso en lo político, de que ofrece una aparente transparencia, pero que organizan otras opacidades, que se las desplazan, las silencian. Te muestro esta transparencia para que te distraigas de todo esto. Es interesante eso. Si lo vemos vos hiciste el ejemplo en lo político. Si lo vemos en el plano de lo personal, en este mundo que exige transparencia, donde lo íntimo ya está medio confuso y se mezcla con lo privado, y ya lo privado no existe. Ya como que salteamos etapas, como que todo está estructurado en torno a eso, más allá de las redes, digo, ¿no? Vos lo que estás planteando, entiendo, es que
el deseo tiene un territorio que está demarcado en algo secreto. O que tiene su posibilidad de fermentar en lo secreto, en el secreto. Es como el territorio propicio para su manifestación. Es un secreto para uno mismo, incluso. Para su condición es una condición de posibilidad. Bien, el secreto. Bien. Y pensemos también en toda la indeterminación que podemos pensarla en los actos fallidos, en cómo nos traiciona el lenguaje, cómo nos traiciona la visualidad, ¿no? En esto de que cuántas veces vemos a alguien en la calle que queremos ver y que no es, ¿no? Sí. Y como ese deseo nos organiza la visualidad incluso, pero en el espacio de lo indeterminado, en el espacio como intrapsíquico, ¿no? Y por eso digo que se sujeta en una suerte de condición latente y más subterránea. Y que por eso, y ahí está su condición de posibilidad. Ok. Viste que hay un texto de Andu Furmantel que habla de la defensa del secreto. No lo vi. No lo tienen, chiquilines. No tienen la foto de esto. Perdónenme, lo traje yo, lo muestro acá. Lo tienen, sí. Qué crack que son. Sí, se las mandé. Ah, bien, vos. Haciendo el trabajo que yo no hice. Era un secreto eso. Bien, háblame ¿te encanta Andu Furmantel? Sí, es una gran autora, una psicoanalista y filósofa, como muy singular, interlocutora de muchos autores que respeto mucho, muy lectora, tiene una voz muy singular ella y una voz propia, muy particular. Es una gran ensayista, sobre todo. También tiene una novela muy buena que recomiendo, es el último libro, me crucé el río a buscarlo. Tengo amigas en la editorial Nocturna, que las conocí hace poco, pero fue como una afinidad muy grande. Este libro que estamos mostrando es de Nocturna. Sí, es que son las que están editando y traduciendo a Andu Furmantel. Y bueno, en este texto justamente Anne va a mostrar cuál es la condición, va a pensar el secreto y va a hacer una apología del secreto. Va justamente porque va a empezar a pensar las condiciones de posibilidad y de resguardo del deseo. Y también nos va quizás a permitir... voy a traer una imagen. Dale. Pensemos en el mito de Eros y Psique. Eros y Psique eran una pareja en la mitología griega y tenían un acuerdo, un solo acuerdo matrimonial, que era que Psique no podía ver a Eros a la cara, no se podían ver. Sí, o sea que está la diosa así del alma también, pero de la mente, de la psique, tenía la condición de no poder ver al amor a la cara. ¿Sí? Y Andu Furmantel en ese texto nos hace una pregunta que es muy interesante para estas exigencias de transparencia en las que vivimos, en lo que tiene que ver con la filosofía de la luz, en las que vivimos, como de tanta exigencia también de lo lumínico. Se pregunta, ¿a cuestas de qué sabremos todo sobre nosotros mismos? Entonces, esa pregunta sí que la va a vivir en carne propia. Ella va a iluminar la cara de Eros y lo va a mirar a la cara. Ahí en ese momento se rompe el amor, se quiebra, se resquebraja su vínculo, su relación. Cuestión que Psique se va, Eros se va y Psique también se va y queda, y entonces está en la angustia que tiene y que se siente tan perdida que se somete a las pruebas de su suegra, Afrodita. Wow. Para tener una suegra que sea Afrodita. Que le va a enseñar la ley de su hijo, ¿no? Que le va a enseñar cómo poder vivir bajo la ley de su hijo. Y entonces la primera, y voy a hablar solo de una de las pruebas porque son todas bellísimas de ser leídas, pero hay una de las pruebas, le pone pruebas imposibles además, típico de suegra. Y entonces una de las pruebas es imposible de ser hecha y lo único que Psique puede hacer frente a esa prueba es sentarse y llorar.
y lo que ofrece es una renuncia. Y ese gesto me parece uno de los gestos más hermosos de ser pensados en la filosofía, porque muchas veces la filosofía está organizada a partir de un deseo de saber, ¿sí? De un amor a la sabiduría. Pero desear saber no significa querer entender que tenemos que saberlo todo, ¿sí? Y muchas veces hay una filosofía que puede resguardar la opacidad, que puede resguardar que ciertos espacios de la vida puedan mantenerse cuidados por estas fuerzas ocultas que habilitan, o sea, por ejemplo, el no saber. Hay una autora que se llama Andrea Soto Calderón, que es una chilena que vive en Barcelona, que dice, el lugar del no saber no necesariamente es un lugar del que tengamos que salir, ¿sí? Sino que está ahí para habilitar una experiencia, otra. Por ejemplo, la imaginación. O sea que el saber ocupa lugar. Por ejemplo, el amor y el deseo. Claro. El saber, sí, no solo ocupa lugar, sino que también hay ciertos saberes que inhiben ciertas experiencias. Y en ese sentido me parece como que la renuncia a ciertas órbitas, no se trata de hacer una apología a la ignorancia, no se trata de eso. Claro. Se trata de una renuncia de saberlo todo. De saberlo todo, de una pretensión hiperregulada de la racionalidad, de una pretensión hiperregulada de una tiranía sobre el logos, quizás, sobre el pensamiento, ¿no? Y que en verdad el pensamiento, el logos, como se entendió, como siguen también en su genealogía griega, es una inteligencia deseante. A ver, repetímelo, perdona. El logos es entendido como pensamiento, tiene múltiples traducciones, pero una de ellas es inteligencia deseante, es pensamiento deseante. Entonces tiene una fuerza motriz propia, que muchas veces es anulada también, en nombre de tiranías o de interpretaciones unívocas, ¿sí? De interpretaciones que lo que buscan es una monovalencia, claro. Una monovalencia de la vida. Y lo que hacen es, de alguna manera, convertir hay un sentido que es unívoco por el que se entiende toda la vida. Y el logo justamente es una fuerza, es una fuerza que está sujeta a la multiplicidad. Y ahí, mira, ¿qué es lo que resguarda el secreto? De alguna manera, ¿qué es lo que está resguardando el secreto? Y hay un secreto que se resguarda que me parece muy interesante, que tiene que ver con la institución del deseo. ¿Cómo se instituye el deseo? El deseo siempre opera en la órbita de una otredad. Por eso hablas de la extranjería del deseo. Sí. Rimbaud dice, yo, ese otro. ¿Sí? De alguna manera, cuando nosotros afirmamos un yo, ese yo está y se entiende circunscripto bajo una regulación afirmativa en la que se organiza a partir de un otro, ¿no? Yo soy esto, y esto se dice de alguna manera en negación de una otredad o en diferenciación de una otredad. Es una determinación que produce una cierta frontera respecto de un otro. Pero ese otro es productor del yo. Y ese es el secreto que se mantiene en el deseo, que el deseo siempre es un deseo de otro. Siempre el deseo está en la órbita de la otredad y la alteridad. Entonces, si hablamos de una extranjería, no en un sentido de simplemente respecto a una extranjería que está circunscripta a la nacionalidad o a la territorialidad o a la espacialidad, sino que más bien estoy hablando de una extranjería ampliada, amplificada, que permite pensarnos como extranjeros para nosotros mismos incluso, ¿sí? En esa relación entre el anfitrión y el extranjero. Y la extranjería en ese sentido puede ser pensada como una relación. O sea, ¿qué se está cuidando cuando se cuida la extranjería en términos políticos? El extranjero es, de alguna manera, cuidar la extranjería o pensar las leyes que resguardan la extranjería. Lo que están de fondo cuidando son leyes que permitan la posibilidad de ser otros, de comportarnos como otros, de pensar como otros, de hablar en lenguajes otros.
Porque ahí Derrida, hay un texto de Derrida que también que es bellísimo, que se llama La hospitalidad, y es escrito a dos voces con Andour Furmantel, que dice, ¿cuál es la pregunta que trae el extranjero? ¿Qué es lo que viene a hacer el extranjero? ¿Por qué nos molesta tanto la extranjería? Porque viene a desestabilizar el yo. Porque viene a traer una forma otra de pensar. Viene a desestabilizar ese sí mismo. Es parricida, dice Derrida. Viene a desafiar las leyes de un lugar, o de una persona, o de una identidad. Entonces, en ese sentido, nos cuesta mucho las transacciones con el otro, porque vienen de alguna manera a mostrarnos, a abrirnos, a desestabilizarnos, ¿sí? En ese sentido. Para quienes no están viendo por YouTube, donde aparece la tapa del disco, estamos escuchando a Bill Evans con Chet Baker y estamos conversando con nuestra flamante columnista Megan Seinal, filósofa, docente, investigadora. Más adelante, no hoy, pero vamos a hablar de otras cositas a las que te has dedicado y ¿puedo adelantar que vamos a tener invitados en esta columna? Bien. La columna va a tener invitados a veces y bueno, lo que sí no les voy a decir de qué se trata, quiénes son, pero va a suceder. Incluso la próxima columna creo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Bien. Cuando hablábamos, me dijiste que había algunas charlas, algunas preguntas de la charla que habíamos tenido en el primer programa que te habían generado este pensamiento y introdujiste una pregunta y estuvimos hablando de eso. ¿Por dónde querés seguir? Me gustaría seguir hablando. Digo, viste, porque quiero que sepas que en este espacio vos mandás, viste, porque de eso se trata. Claro, a los columnistas que vienen, viste, está bueno que sepan que lo que hay es como un repliegue sí. Del conductor, porque para eso son, viste, para que agranden el espacio y agranden también mi conocimiento. Estábamos hablando un poco de esta relación con cómo el otro, de la extranjería, ¿no? Desde cómo el otro, del extranjero como un otro, como una otredad. Y en qué soy extranjero, ¿no? En qué órbita soy extranjero, en qué lugares me instituyo como un extranjero, pero sobre todo lo que estábamos hablando es que ¿por qué pensar la extranjería? ¿Por qué hablar de la extranjería cuando hablamos del deseo? Porque de alguna manera siempre el deseo se instituye como un deseo de un otro, como un deseo extranjero, que siempre está buscando una otredad, que no está en búsqueda del sí mismo, sino está en búsqueda de una relación otra, ¿sí? de algo que falta. ¿Sí? Uh-huh. Y en ese sentido, lo que viene a hacer la extranjería también es a mostrar una forma u otra que puede ser desearse, que puede producir deseo o puede producir también hostilidad, ¿sí? Cuando el otro también puede producirme cierta aversión, puede dar miedo, puede romper las leyes de casa, porque de alguna manera viene a desestabilizar ese yo. Ese yo viene a mostrarme que hay una forma otra de ser, que hay una forma otra de hablar, de comer, de vivir, que puede de alguna manera provocarme muchas cosas, despertarme tanto un deseo o una aversión. Y Derrida empieza hablando, y Andour Furmantel empieza hablando de la hospitalidad, y sobre todo empieza a hablar de quiénes son los grandes, qué figuras tenemos de extranjería, ¿no? La primera que trae Derrida es Sócrates, ¿no? Este Sócrates que aparte se le decía que era el hombre más feo de Atenas, ¿sabías? No. Sí. Yo me lo imaginaba guapo incluso. No, porque viene a romper una estética, la estética de la ciudad, viene a romper las leyes, que de alguna manera a romper la armonía de la ciudad. Entonces, en ese sentido, es un parricida, viene a matar la ley del padre, la ley de su lugar. Lo dado. Uh-huh. Y además de ser el más feo, viene a molestar, ¿no? Viene a romper como lo que molesta es el lenguaje, molesta la foné, la pregunta de Sócrates viene a molestar, porque desestabiliza la identidad de un lugar.
La segunda figura que toma Derrida para hablar de la extranjería es la de Edipo. Y en esta figura, que es bien compleja también, pensemos en Edipo, la última escena de Edipo, una de las últimas escenas de Edipo en la que él se arranca los ojos. Edipo se arranca los ojos no solo para no ver, sino para quizás, dice Iberman, para ver todo lo que no vio, desde otra dimensión. Y en ese sentido, todas las leyes que estaban operando en su propia vida, ¿sí? en esta indeterminación, ¿sí? Del deseo. Entonces aparece la gran figura del incesto. Pero ¿qué es el incesto? Como tomado filosóficamente esta figura de Edipo, viene a ser para Derrida el incesto de dos leyes, que es la de una hospitalidad condicional y de la de una hospitalidad incondicional. ¿Por qué? Porque de alguna manera la hospitalidad incondicional es recibir a un otro como otro sin preguntarle nada, sin hacerle ninguna pregunta, sin regularlo, sin pedirle que hable como yo hablo, que coma lo que yo como, que se mueva como yo me muevo, que se atenga a mis propias reglas. Pero por lo general nos ofrecemos una hospitalidad condicional, en el que sí preguntamos, en el que sí damos reglas, órdenes, y es la hospitalidad que rige nuestra cultura y la hospitalidad que rige nuestro marco legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos leyes que son incestuosas, que es la hospitalidad, de la hospitalidad condicionada y la incondicional, que de alguna manera van a devenir dialécticamente en una tensión continua, ¿sí? En la que no se resuelve, que es una aporía, en la que cómo recibir al otro y cómo relacionarme con ese otro, sin agotarlo, sin convertirlo en un sí mismo, sin pedirle que sea un yo y que se comporte como un yo. Lo que tiene que ver con el condicional también aparecen figuras también más religiosas, más quizás bíblicas, por ejemplo la de Abraham, que también él se entiende en un momento extranjero en su propia tierra, bajo la ley de su padre, y es llamado por Dios a salir a la extranjería. Uh-huh. Desea otra cosa y se ve llamado a salir a la extranjería. Y para eso, y para poder desear, tiene que irse. Tiene que alejarse para poder desear. Uh-huh. Bien. Tiene que irse del territorio de la ley que les dada. Te estás emocionando con lo que estás diciendo. No, me atraganté. Es que pasa esto de que a mí el estar al frente de un programa, voy a hacer una desviación que es interesante para mí, y te doy el tiempo para que tomes el agua, y es que hay una parte del periodismo que se hace acá en este programa que tiene que ver con el formato entrevista, ¿viste? Pero muchas veces, y es algo que le quiero decir a los oyentes, es que le debe pasar a otros entrevistadores también, que la entrevista tiene muchas herramientas para concretarse. Está la entrevista que es pregunta-respuesta, pero también está la posibilidad de una conversación que ya no es pregunta y respuesta y que muchas veces para algunos escuchas puede ser, pero ahora Alejandro está hablando de cosas que le importan solo a él, o está hablando de... Sí, pero muchas veces para que uno encuentre en un desconocido, que no es el caso ahora, en un desconocido, algún tipo de información, tiene que ofrecer algo, y eso que ofrece es contar cosas personales, o más que contar cosas personales, es decir con una mirada personal qué opina de algunas cosas de las que se están hablando. Y en ese caso nos alejamos de la entrevista y nos acercamos a la conversación. Son pocas las veces en las que uno tiene la chance, y eso sucede cuando hay columnistas, de no hablar y de escuchar y de replegarse y tratar de acompañar y no de guiar. Y bueno, y a veces pasa esto que te dejé sola mucho rato hablando a lo mejor.
No, nos vamos ritmando. Nos vamos ritmando. Está bien. O sea que Abraham tiene que alejarse para acercarse. Buenísimo. Tiene que alejarse de la ley de un otro para acercarse para poder desear también, ¿no? Por eso se da como una suerte de aporía de dos leyes. La aporía vendría a ser definida entre como... entre el yo y el tú, entre el yo y el otro, Bien. ¿no? Como una tensión irresoluble que encuentra Derrida en la cuestión de la hospitalidad, para de alguna manera preguntarse también cómo relacionar, quizás primero cómo cuidar también, que quizás es a donde quiero ir, voy a ir más claro. Cuidar la hospitalidad, cuidar la otredad, cuidar la alteridad, nos permite también cuidar el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo siempre se instituye, la sed siempre es una sed de otro. Entonces vivimos en sociedades en las que la censura ya no se comporta de la misma manera que antes. La censura se comporta como una sofocación homogeneizante, en la que de alguna manera hay una univocidad, ¿sí? En la que todo es homogéneo, todo está uniformizado, ¿sí? Pensemos en las aplicaciones, en las redes sociales. Hay una estructura en la que producimos una objetivación, producimos un yo dentro de una estructura y siempre tiene que estar esa estructura. Por más podemos organizar un poquito la singularidad, podemos organizar un poquito la originalidad. Pero es un poquito. Pero es un poquito porque siempre la estructura es homogeneizante y es una estructura que está dada para de alguna manera resguardar esa regulación, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el riesgo de homogeneizarnos? La pérdida de la singularidad, la pérdida de la pluralidad. De la diversidad también. Y de la diversidad. Y entonces, si pierdo la diversidad, también pierdo la condición deseante. Porque la sed es siempre de otro. La sed es de la diferencia, es de lo que no hay. Entonces, es necesario, la condición para cuidar el deseo es la condición de cuidado de la pluralidad estructural de la vida. En el que de alguna manera necesito al otro para desear. Necesito la otredad y necesito la diferencia para poder seguir, entenderme o cuidar esa facultad deseante, esa facultad volitiva. Uh-huh. Es lo que hace Abraham. Y se tiene que ir de una ley a otra para encontrarse. Mira lo que le pasa a Abraham, además. Esta parte me parece muy interesante, en el que él recibe como en un momento está trancado, ¿no? Él está esperando, tiene varias promesas, y una de ellas, y no puede tener hijos, no puede producir un otro, ¿sí? Y Sara en ese momento tiene un hijo, pero fuera del matrimonio, y hay una suerte de necesidad de producir un hijo, de tener un hijo dentro del matrimonio. Tiene un hijo con Agar, que eso trae una descendencia en lo que es la religión musulmana, pero también va a tener un hijo va a querer tener un hijo con Sara, que es su esposa en ese momento. Y Sara tiene una infertilidad, no puede tener hijos, y además tiene un montón tiene como 100 años. Y viene un extranjero y le dice, ella lo recibe con esa hospitalidad incondicional, que aparece que muchas veces lo extranjero aparece con la forma de lo divino, como un otro. Y por eso muchas religiones cuidan muchísimo la cuestión tienen como ley recibir a un extranjero, ser receptivos de la extranjería, ser receptivos de los invitados, de un invitado, porque es en la órbita del invitado, del otro, donde se da esa posibilidad de lo divino, ¿sí? Del extranjero viene como... El que llega. El que llega. Entonces había tanto en Grecia como en la tradición judio-cristiana, en lo bíblico, aparece el cuidado de ese extranjero como un cuidado de la posibilidad de que venga lo divino, que es una otredad. Y entonces en ese sentido va a cuidarse mucho. Sara no van a recibir a este extranjero que les va a decir que va a tener descendencia como las estrellas, ¿sí? Aparece como, es a través de la hospitalidad, es a través de el cuidado incondicional al otro, a recibir un otro, donde se da
la descendencia, donde se da la multiplicidad y la fertilidad. O sea, es a partir de ese cuidado de cuidar las leyes de la hospitalidad, de cuidar ese criterio, donde aparece la fertilidad y la pluralidad de la vida. Estamos con Megan Seinal. Si bien esta es su primera columna, es su segunda aparición en el programa. ¿La considerás la segunda aparición? Porque me mandaste un texto que decía 2. Sí. Bien, perfecto. Contemos que vamos 2 entonces. Estamos cerrando este encuentro que tenía como zócalo en la versión de YouTube y como para nosotros también como título, la extranjería del deseo. En este programa se llama Las ganas, que también es el deseo. Uh-huh. Me trajiste un poema para que lea al final. Sí, es un poema de Edmond Javès. No lo conozco, ¿sabes? Es un poeta francés y también egipcio que fue muy inspirador para Derrida, para Jacques Derrida. De hecho, el libro de la hospitalidad también está en una secuencia de diálogo con esta poesía de Javès. El libro se llama El libro de la hospitalidad. También tiene es una poesía bellísima. También tiene otro libro que se llama El libro de las preguntas, y también tiene otro libro que se llama un extranjero con un libro bajo el brazo. Ah, ese me suena. Sí, es bellísimo. Y bueno, traje un poema de él justamente porque de alguna manera ha sido el inspirador de la hospitalidad también para Derrida, para pensar la hospitalidad. ¿Cuán necesaria es pensar la hospitalidad, ¿no? En la filosofía, dado que la hospitalidad está muy relacionada con la pregunta. Con preguntarle a un otro, con la posibilidad de recibir a un otro, y de hacer la pregunta de una manera es generar también quizás la hospitalidad tiene más que ver con la pregunta que con la respuesta, ¿no? Porque está sujeta a una aporía, un dije de leyes que no siempre se resuelven entre el yo y el tú. Son fronteras vivas, ¿sí? No necesariamente sujetas a lo territorial, sino que en un término amplificado están dadas en unas regulaciones siempre provisionales, que lo que están haciendo en términos filosóficos no solo resguardar o pensar la hospitalidad, no solo nos permite, o la maduración de esa pregunta, es algo que trae Julia Kristeva, no solo nos permite resguardar las leyes de un lugar o la cultura o nuestros marcos legales a los extranjeros, sino que nos resguardan nosotros mismos para convertirnos en otros. Resguardan las condiciones de la diferenciación en nuestros sistemas políticos. Y las condiciones de diferenciación son condiciones que lo que hacen es lo que también tienen que ver con la posibilidad de emergencias de deseos. Entonces ahí es donde fui relacionando y hilvanando esto, y por eso me pareció como muy bello traer este poema, esta poesía de Javés. Y bueno, hay algo que dice Julia Kristeva con lo que también quería nombrarte, y que también en esto va a coincidir con un autor que se llama Georgi Duberman, que es un gran pensador de la filosofía del arte, la teoría de la imagen. Y Duberman dice de alguna manera que lo que nos levanta, se tiene un texto que se llama Desear, desobedecer, y se dice que lo que nos levanta, lo que nos hace desear, está sepultado bajo una pérdida. Lo que nos levanta lo que nos permite desear es la inmovilidad de una pérdida. Y Julia Kristeva lo va a tomar de otra manera, pero va a decir que lo que hace la salida de un extranjero, lo que hace un extranjero a salir de su tierra, a salir a cualquier, es que su memoria está deliciosamente herida, ¿no? El otro siempre se va por haber perdido algo. Y me parece hermosa como ambos operan con la pérdida para la movilidad, para la generación de un movimiento, que es la fuerza motriz del deseo. La pérdida en su inmovilidad permite el movimiento. Y Duberman trae una imagen que es un sudario, una mortaja, que de repente se convierte, está en un cuerpo y de repente se convierte en un velo de novia y después se convierte en una bandera. Entonces muchas veces, cuantos también en la cultura, en lo que tiene que ver con lo político,
nuestros deseos, los deseos políticos están hechos de pérdidas y producen estas fuerzas motrices. Eso es lo que va a traer, van a tener esta relación. En este momento tendríamos que mandarla ya a irnos y cerrar ahí, pero tengo que leer el poema que trajiste. Y antes te voy a decir algunos comentarios de la gente, no todos, algunos. ¡Qué maravilla! Se refieren a ti, supongo, a tu columna. ¿Por qué siempre hay que entender todo? Estoy disfrutando el no entender. Saludos y gracias. Después dicen por acá... opino que contar tus deseos también es dejar entrar al otro a tu intimidad personal. Vamos a tener siempre un poema. Otra vez leímos a Roberto Juarros, ¿no? Y ahora voy a leer el que tú trajiste, que es A ti que crees que existo, se llama. Dice así: a ti que crees que existo, ¿cómo decir lo que sé con palabras cuyo significado es múltiple? Palabras como yo que cambian cuando se las mira, cuya voz es ajena. ¿Cómo decir que no soy, pero que en cada palabra me veo, me oigo, me comprendo a ti, cuya realidad renovada es la de la luz a través de la cual el mundo cobra conciencia del mundo perdiéndote, pero que respondes a un nombre prestado? ¿Cómo mostrar lo que he creado fuera de mí, hoja tras hoja, donde todo rastro de mi paso está borrado por la duda? ¿A quién se le han aparecido esas imágenes que ofrezco? Reivindico, en último extremo, lo que me es debido. ¿Cómo demostrar mi inocencia cuando el águila ha volado de mis manos para conquistar el cielo que me atenaza? Muero de orgullo en el límite de mis fuerzas. Lo que espero está siempre más lejos. Bueno, esperamos que vuelvas en 15 días, pero va a ser menos, en 13 días, porque va a ser un martes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a fijarlo martes a las 5, ¿no? Sí, una alegría pertenecer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ustedes que estuvieron ahí, a los compañeros que van a ser mencionados de aquí en más, siempre al final de este programa, y no por mí. Hasta mañana. سلام، اسم من پرشانه و شما دارین به دوستای من که نکوی ال تیگره گوش میدین در لیما پرو. Cojo caracoles del jardín, todos hemos entregado todo por una cruel ausencia alguna vez. Es inútil convivir con la inocencia en alto. Yo los tengo en celuloide y colgando en mi pared. Puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más, un poquito de más.